Nunca me había pasado nada que no pudiera explicar con lógica. Hasta esa noche. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ese bosque. Y aunque escapé con vida, no estoy seguro de haber escapado del todo. Esto ocurrió en octubre de 2018. Había roto con mi pareja, acababa de dejar un trabajo que odiaba, y sentía que necesitaba desaparecer del mundo unos días. Soy bastante de hacer escapadas solo, así que me fui al Pirineo aragonés. Me llevé la mochila, mi saco de dormir y una tienda ligera. Planeaba desconectar, respirar aire puro y dormir bajo las estrellas. Pero terminé pasando la peor noche de mi vida. Una que sigo sin poder explicar. El sitio lo encontré en un foro de excursionistas. Alguien recomendaba una ruta poco conocida cerca de Benasque. Decía que había un claro precioso, perfecto para acampar. Que no salía en los mapas oficiales, pero que era seguro. Así que me lancé. La caminata duró unas 5 horas. Ni una sola persona en todo el camino. Solo árboles, pájaros, el crujir de las ramas secas. Al atardecer llegué al claro. Era demasiado perfecto. Plano, rodeado de abetos altos. Y en el centro, una pequeña cabaña de madera. Vieja, rota, como si llevase décadas abandonada. Pero no estaba derruida. No del todo. Y tenía la puerta entreabierta. No entré. No sé por qué, pero algo en mí dijo que no debía hacerlo. Monté la tienda a unos 20 metros y me preparé algo de cena. Todo estaba en silencio. No había grillos. Ni viento. Solo mi respiración. A medianoche me desperté de golpe. No por un ruido fuerte, sino por la ausencia total de sonido. Un silencio tan denso que casi podía tocarse. Y entonces, escuché 3 golpes secos, como si alguien estuviera tocando madera. Venían de la cabaña. Pensé que era un animal. Quizá un ciervo rozando las paredes con los cuernos. Pero luego oí pasos. Lentos. Pesados. Como de alguien caminando descalzo sobre la madera vieja del suelo. Me quedé congelado dentro del saco. Intenté decirme que era el viento. Pero no había viento. Los pasos se detuvieron justo en la puerta. Y entonces, la oí cerrarse. Lentamente. Con un chirrido largo, seguido de un clic. Había alguien dentro. Salí de la tienda con el frontal encendido y el cuchillo de cocina en la mano. No me atreví a acercarme. Solo me quedé mirando la cabaña. Oscura. Silenciosa. Como si no hubiera pasado nada. Estuve allí, parado, durante casi 1 hora. Y cuando empecé a relajarme, vi algo. Una figura, pequeña, que me observaba desde detrás del cristal sucio de la ventana. Estaba quieta. No se movía. Solo tenía la cabeza ligeramente ladeada. Como si intentara entenderme. Al amanecer me acerqué. Empujé la puerta muy despacio. El interior estaba cubierto de polvo, telarañas. Y símbolos tallados por toda la madera. Círculos. Manos. Ojos. Muchos ojos. En el suelo encontré algo que me hizo retroceder. Una caja de madera, con fotos dentro. Fotos antiguas. En blanco y negro. Niños. Siempre los mismos. Frente a la cabaña, en el mismo claro donde yo había dormido. Pero todos estaban mal. Demasiado pálidos.
con los ojos borrosos, como si se hubieran movido al tomar la foto. Y en una de ellas, un adulto, de espaldas, con ropa como la mía, con una mochila como la mía. No lo pensé 2 veces. Corrí. Dejé la tienda, la mochila, todo. Durante horas bajé por el bosque como pude, arañándome con las ramas, tropezando. Al final llegué a una carretera y un coche me recogió. Cuando conté lo que había pasado, nadie me creyó. La policía subió días después. Y no encontraron nada. Ni cabaña. Ni tienda. Ni huellas. El claro estaba allí, sí. Pero solo había árboles. Volví un año después, por impulso. Con un amigo. Él no me creía y quería comprobarlo por sí mismo. Y lo curioso es que encontramos algo. Una foto, clavada en un árbol. Ya no estaba vieja. Ni borrosa. Era nítida. En ella salía yo. Durmiendo frente a la cabaña. Y detrás de mí, esa figura. Pequeña. Inmóvil. Con la cabeza ladeada. Desde entonces no duermo bien. No porque me asuste lo que pasó, sino porque, a veces, siento que algo me observa desde el otro lado de la habitación. Y lo peor es que cada vez que lo veo, tiene la cabeza un poco más ladeada que antes. Siempre pensé que el miedo era psicológico. Una reacción. Un truco de la mente. Hasta que empecé a trabajar en ese lugar. Y descubrí que hay cosas que simplemente no deberían estar ahí. Esto me ocurrió hace 2 años, cuando trabajaba como vigilante de seguridad. Acepté un turno de noche en un edificio de oficinas abandonado, a las afueras de la ciudad. El contrato era temporal. 7 noches, vigilancia pasiva. Solo había que estar allí, patrullar un par de veces, y pasar informes por la radio. Nada más. Me pareció perfecto, bien pagado, sin supervisión, y mucho tiempo libre para leer o ver series. Pero desde la primera noche, supe que algo no iba bien. No por lo que vi, sino por lo que sentí. El edificio tenía 5 plantas. Había estado ocupado por una empresa de telecomunicaciones hasta que quebraron en 2009. Desde entonces, vacío. Ventanas tapiadas, pasillos oscuros, oficinas llenas de polvo. Todo estaba en silencio. El tipo que me entregó el turno solo dijo: si escuchas algo raro, no lo sigas. Pensé que bromeaba. Pero su mirada decía otra cosa. A las 2 de la madrugada, hice la primera ronda. Subí hasta el último piso. Todo bien, hasta que llegué al 3er nivel. Ahí el aire cambió. Literalmente. Más frío. Más denso. ¿Y el silencio? No era un silencio natural. Era como si algo escuchara conmigo. Mientras recorría el pasillo, escuché un sonido metálico. Como un clic. Luego otro. Y otro más. Provenían de la oficina de reprografía. Entré con la linterna encendida. Y ahí estaba. La impresora. Encendida. Sin estar conectada a nada. Imprimiendo una hoja en blanco. Solo una. Me quedé paralizado. La toqué. Estaba caliente. Pero no había electricidad en esa planta. Los disyuntores estaban bajados. Pensé en irme. Pero tenía miedo de parecer paranoico. Me dije que tal vez quedaba algo de batería en el sistema.
Volví a la planta baja. Me senté. Intenté distraerme. Y entonces vi las cámaras. Pantalla dividida. 8 ángulos. Todo normal. -1. En el monitor 4, la cámara del pasillo del tercer piso mostraba una silueta. De pie. Frente a la impresora. Inmóvil. Parecía alguien alto, con traje. Pero su rostro estaba borroso. Como si no lo captara bien. Parpadeé. Y ya no estaba. Volví a mirar. Nada. Hasta que vi otro movimiento. En el monitor 6. La figura estaba en las escaleras. Bajando. Apagué las pantallas. Cogí la linterna y la radio. Y fui idiota. Subí a comprobarlo. No encontré a nadie. Pero al llegar a la segunda planta, noté algo. Una de las puertas estaba abierta. La de la sala de juntas. Me acerqué. Y en la mesa había una hoja impresa. La misma que antes. Solo que esta tenía algo escrito. 3 palabras, centradas. No estás solo. Ahí fue cuando perdí el control. Corrí escaleras abajo. Llamé al supervisor por radio. No respondió. La batería del Valkyrie se agotó. Igual que la linterna. La puerta principal no abría. No había señal. Estaba atrapado. Y entonces escuché pasos. Lentos. Cada vez más cerca. Me escondí en el cuarto de mantenimiento. Cerré con pestillo. Y me quedé allí 4 horas. Escuchando cómo alguien caminaba por el pasillo. Una y otra vez. Al amanecer, la puerta se abrió sola. Y todo estaba normal. No terminé el contrato. Renuncié al día siguiente. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que me enviaron por correo semanas después. Una hoja, sin remitente. Metida en un sobre sin sello. Solo 3 palabras. Escritas con la misma fuente de aquella impresora. Nos vemos pronto. Desde entonces, todas las noches a la misma hora, el router de mi casa se apaga. Durante exactamente 3 minutos. Y, a veces, mientras estoy en la cama, puedo oírlo. El sonido de una impresora. Desde otra habitación. Hace unos años tuve que hacer un viaje largo por trabajo. Me asignaron una zona rural del norte, bastante alejada, y como no había transporte directo, decidí ir en coche. Era octubre, finales de mes, y los días ya eran cortos. El trayecto me llevó más de 5 horas, por error, acabé conduciendo de noche, lo cual odio. Las carreteras comarcales estaban vacías, oscuras, y la niebla empezaba a hacerse más densa cuanto más me acercaba a la zona montañosa. Había puesto música, pero la señal de radio se fue perdiendo. Estaba solo, rodeado de árboles que parecían inclinarse hacia la carretera, como si quisieran cerrarla a su paso. En un momento dado, vi un cartel oxidado en la cuneta que decía área de servicio 1 kilómetro. No era una gasolinera normal. Más bien parecía una de esas zonas antiguas de descanso para camioneros, de las que casi nadie usa ya. Tenía el depósito casi lleno, pero necesitaba salir del coche un rato, estirar las piernas y despejar la cabeza. El cartel apuntaba a un camino secundario a la derecha, mal asfaltado, que descendía hacia un pequeño claro. Apagué la radio, que ya solo emitía un zumbido constante, y tomé la salida. La zona de descanso estaba completamente vacía. Un par de bancos de madera podrida, una cabina telefónica sin luz,
y un viejo edificio rectangular con lo que parecía haber sido una cafetería hace décadas. Aparqué cerca de la entrada, bajé y me puse a caminar. El aire era húmedo. Silencioso. Ni un solo sonido de animales. Ni viento. Solo el eco de mis pasos sobre la gravilla mojada. Cuando me acerqué a la cafetería, me llamó la atención que tenía una luz tenue encendida en el interior. Me pareció raro, pero no imposible. Quizá algún cuidador o algún loco que la hubiera reconvertido en vivienda. Me asomé por la ventana y vi una barra cubierta de polvo, sillas volcadas, y al fondo, una figura. Estaba quieta, de pie, muy erguida, de espaldas. Parecía un hombre. No se movía. No hacía nada. Solo estaba ahí, como si llevara horas en la misma posición. Toqué el cristal sin querer, solo un golpecito leve con los nudillos. Y entonces giró la cabeza. No del todo. Solo unos grados. Lo suficiente para que pudiera verle el perfil. No tenía expresión. Era como si su rostro estuviera apagado. Sin emoción. Como una máscara de carne. Me alejé de golpe, tropecé con un escalón y casi caigo. Cuando volví a mirar dentro, la figura ya no estaba. Me subí al coche rápidamente. Intenté encenderlo, pero el motor falló 2 veces antes de arrancar. No miré atrás. Di la vuelta y salí de aquel sitio tan rápido como pude. Pero al llegar a la intersección con la carretera principal, algo me hizo frenar en seco. El cartel que anunciaba el área de descanso ya no estaba. Pensé que tal vez había salido por otro punto, o que lo había confundido, pero la carretera era recta y no había otras salidas. Todo estaba exactamente igual, menos el cartel. Di marcha atrás, avancé despacio. Busqué la desviación. Nada. Volví a mirar el GPS. El punto donde se supone que me había desviado no marcaba ningún acceso. Ni área de descanso. Ni edificio. Ni nada. Solo bosque. Y un tramo de carretera que, según el mapa, llevaba años cerrado por desprendimientos. Dormí esa noche en un hostal a 40 minutos de allí. No pude pegar ojo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura. Inmóvil. De espaldas. Como si me estuviera esperando. Una semana después, por curiosidad, pregunté a un compañero de la zona si conocía algún área de servicio antigua en esa carretera. Me dijo que hace años, en los 90, había una cafetería donde solían parar los camioneros. Pero que la cerraron después de que encontraran allí el cadáver de un conductor que llevaba 3 días muerto, sentado frente a una taza de café. La historia decía que el hombre tenía los ojos abiertos. Y que su rostro, según el forense, estaba demasiado tranquilo para alguien que murió asustado. Esa frase me marcó. Porque ahora, cuando conduzco de noche, a veces siento que alguien me observa desde el arcén. No lo veo. Pero lo presiento. Y si bajo la ventanilla, si me atrevo a escuchar, hay un silencio espeso. Como el de aquella noche. Como el de un lugar que no debería existir, y que, de algún modo, sigue esperándome.